Damos gracias a Dios que podemos, en este momento nos disponemos a conocer su palabra. Estamos conociendo las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Y hoy es la segunda bienaventuranza. Así que les voy a pedir que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículos. Nuestro enfoque va a ser el versículo número 4. Pero voy a leer todas las bienaventuranzas, comenzando el versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante dice así: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fue el 8 de julio de 1741 cuando el predicador Jonathan Edwards de Nueva Inglaterra se disponía a predicar uno de sus sermones acerca del infierno, acerca de la ira de Dios, acerca del juicio de Dios sobre la tierra. Y fue justamente en este tiempo que Dios estaba levantando un gran avivamiento. Lo hizo tanto que se llamó esta temporada el Gran Despertar. Fue un avivamiento no solamente en Estados Unidos, en la parte este, donde estaban todas las colonias, pero en Inglaterra también, en varias partes. Este avivamiento fue muy conocido por muchos de los evangélicos, porque Dios estaba haciendo algo tremendo, algo muy especial. Se dice que durante la exposición de Jonathan Edwards, más de 500 personas vinieron al Señor ese mismo día. Y el llorar de todas estas personas era incontrolable. Estaban gimiendo, estaban llorando, habían reconocido su falta delante de Dios. Dios les había enseñado por medio de su palabra, por medio de la exposición, que ellos eran pecadores y que estaban completamente sin Dios, sin esperanza. Ellos habían entendido que estaban en bancarrota espiritual, que sus vidas sin Dios eran vidas
sin esperanza. Segunda de Corintios 7:10, Pablo nos escribe, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay una tristeza, que esta tristeza proviene de Dios, que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o sea, sin remordimiento. Es una tristeza que no viene con remordimiento, sino que produce el arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Porque la tristeza del mundo lo que produce es muerte. Y toda aquella persona que vive tristezas y otras tristezas, finalmente no recibe consuelo, porque finalmente no ha conocido a Dios para recibir el último y el gran consuelo. A diferencia de todas las tristezas del mundo, el creyente, el bienaventurado, recibe la consolación cuando ha llorado y ha gemido y se ha quebrantado delante de Dios. Yo quiero que vean conmigo una secuencia de diferentes eventos en la historia bíblica para que lo podamos conectar con este evento del gran despertar que hubo en el 1700. Dios continúa despertando personas en este día y llevándolos, concediéndoles así esta tristeza que los lleva al arrepentimiento. Por eso en este día hemos titulado el tema de esta predicación es el lamento por el pecado. Lamentamos haber pecado contra Dios. Muchas personas son encontradas en diferentes fallas, en diferentes pecados, por decirlo así, en diferentes males o crímenes, y en ese momento ellos son encontrados culpables y en ese momento ellos se lamentan. Pero esto es tristeza que produce muerte. No hay algo vivo, no hay algo que los vaya a consolar. Van a pagar una pena, van a pagar daños de gasto, lo que sea, pero no va a haber un consuelo. Porque solamente Dios da el verdadero consuelo, solamente Dios produce el arrepentimiento verdadero suficiente para que esa persona reconozca que necesita un Salvador. Eso es la fe que Dios pone en los corazones de aquellos que Dios va a redimir. Y quiero que vean estos eventos en Nehemías capítulo 8 y que lo sigan según la lectura que voy a estar leyendo, para que veamos cómo se conectan al evento del despertar. Nehemías capítulo 8 comienza así en el versículo 1, diciendo: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Aquí lo que tenemos, un poco de contexto, tenemos un pueblo que acaba de regresar del cautiverio donde estuvieron en Babilonia. Uno de las disciplinas que recibió Israel mayores fue haber sido expulsados de su propia tierra y haber sido llevados como esclavos en cautiverio hacia una nación que ellos no conocían, Babilonia. Durante ese tiempo estuvieron 70 años viviendo en Babilonia.
hubo un regreso de tantos para regresar otra vez a la tierra de Israel y encontrarse ahí y reedificar todo el destrozo que habían ocasionado durante el tiempo de guerra. El templo había sido quemado y muchas cosas destrozadas. Mas sin embargo, hay un grupo que viene de largo viaje a instalarse otra vez a Israel. Y este grupo que viene, entre ellos, viene el sacerdote Esdras. Y todo este grupo, dice el versículo 1, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Estaban todos unánimes, bajo una misma mente, bajo un mismo sentir. Y estaban en la puerta, en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. Y le pidieron a Esdras, por favor, traer el libro. Y el versículo 2, entonces, continuamos. El sacerdote Esdras trajo la ley. A esto es lo que se refiere al libro. El Antiguo Testamento que estaba escrito hasta este momento. Delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Aquí hay mucha información acerca de dónde ocurrió esto, cuándo ocurrió, quiénes estaban ahí, toda una investigación muy bien hecha. Versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El estimado de tiempo más o menos dice desde el alba hasta el mediodía es de 6 horas. Estuvo leyendo este libro, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, por ahí, todos estos libros que ya estaban escritos para este tiempo. Y mire lo que está ocurriendo aquí. Ponga su mirada en versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Semás, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaís, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Todas estas personas son los ancianos que están representando al pueblo de Israel. Y unos estaban a la izquierda de Esdras y otros estaban a la derecha. Todos estaban frente al pueblo y habían levantado un púlpito. Y versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Todo el pueblo miró cuando abrió Esdras el libro, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo quería escuchar la palabra de Dios. Esto es un tiempo de avivamiento. Eso es un tiempo que Dios está presente, activo, y está trayendo a estas personas a escuchar la palabra de Dios. Versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová. Ahora sí, viene el sacerdote Esdras a bendecir el nombre de Jehová, a engrandecer su nombre. Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aquí el Esdras, el sacerdote Esdras, está elevando el nombre de Dios en alto, y como respuesta todos están diciendo amén, amén.
alzando sus manos y humillándose, adorando a Dios y con sus rostros en la tierra. Aquí hay un sentido de adoración muy sublime, donde Dios es colocado en una posición muy alta y el ser humano es humillado hacia la tierra, hacia su rostro en tierra. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Jacub, Sabatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabé, Anán y Pelai, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Todos estos levitas tomaban la palabra de Dios y le daban entendimiento a las personas. Se cree que más o menos habían por lo menos 30,000 personas aquí y posiblemente hasta 40,000 o 50,000 personas. Estos hombres estaban dándole sentido a la palabra de Dios. Esdras estaba leyendo la palabra de Dios. Ellos estaban dándole sentido, enseñándoles, aplicándole. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esta lectura dio al clavo. Esta lectura entró al corazón de estas personas porque hubo gran entendimiento, hubo una gran luz, un aclarecer muy bueno para que ellos pudieran entender lo que se estaba leyendo. Ahora, versículo 9, ¿cómo responde el pueblo? Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo estaba quebrantado, por eso querían oír la palabra, por eso le pidieron a Esdras traer el libro. Queremos oír la palabra, porque ya estaban quebrantados y necesitaban oír la ley de Dios para llorar, gemir delante de Dios y decir: estamos completamente necesitados de ti. Hemos regresado a este lugar, hemos visto las ruinas de este lugar, cómo fue quemado, cómo fue golpeado, cómo fue saqueado todo Israel, Jerusalén, el templo. Dios, te necesitamos en estos momentos. Háblanos a nuestra vida. Háblanos y vamos a llorar delante de ti. Vamos a reconocerte que tú eres Dios, que tú eres grande y sublime, que tú eres el santo. Y nosotros nos vamos a humillar llorando delante de ti. Este es el arrepentimiento. Este es el llorar porque hemos pecado delante de Dios, porque hemos reconocido que nuestra vida es una ofensa a la santidad de Dios. Versículo 9, la gente estaba llorando. No dejemos pasar eso. La palabra de Dios es como un espejo, y a estas personas que se les dio el entendimiento de poder entender qué era lo que se estaba leyendo, pudieron ver en la palabra de Dios el espejo de su propia vida y decir: estamos destituidos de la gloria de Dios, somos un fracaso delante de Dios, estamos completamente necesitados de Él. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es precisamente conocer
la palabra de Dios, conocer la ley de Dios, es que venimos a conocer que nosotros somos pecadores. Porque sabemos que no podemos ir al estándar de Dios. Sabemos que nuestra vida no pueden ser comparadas al estándar de Dios ni de Jesucristo. No podemos estar a esa altura. Uno de los problemas grandes que tenemos en nuestra vida actual, lamentablemente en nuestras iglesias evangélicas, es que no elevamos a Dios a la altura que está Dios, a lo alto, a lo sublime, que Dios no vive en otro lugar sino en toda su santidad. Tiene arcángeles, querubines delante de Él que se tapan sus ojos, se cubren por la potestad, por la claridad, por la gloria que tiene Dios, por la santidad que tiene Dios. Y creemos de alguna forma que nosotros nos podemos comparar con Él. De alguna forma creemos que si fuéramos a verle a Dios en un momento, pudiéramos sostenernos de pie y continuar haciendo lo que estamos haciendo. Jamás. La Biblia es consecuente, tiene una secuencia constante de todos los hechos que han ocurrido de personas que se han visto con Dios y ninguno se ha podido sostener. Todos caen al suelo, todos reconocen que Dios es grande, altísimo, todopoderoso. Pobre de la persona que cae en las manos de un Dios de ira. Pobre de esa persona que cae en las manos del Dios de ira. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar con todo el poder de Dios, con toda su potestad, con toda su santidad, y no va a tener quien lo defienda, no va a tener quien tome su lugar. Pero todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero no tiene que lidiar con eso. Ya ha sido perdonado y ya no existe más condenación para su vida. Por eso puede vivir en la tierra siendo consolado. Por eso es parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso vive en pobreza, en quebrantado en espíritu y llorando por el pecado que está en su cuerpo. Si tienes algo quebrado en tu cuerpo, necesitas dolor. Eso es muy importante. Si usted se golpea y siente el dolor, usted va a sentir dónde ocurrió el golpe y usted va a poder atender esa parte que recibió el golpe. Si usted no siente el dolor, usted continúa caminando o lo que sea y de repente se va a caer porque fue un golpe en el pie y no lo atendió. Así que el golpe es la gracia de Dios. Más bien, el dolor es un regalo de Dios para nuestra vida, para que podamos nosotros responder a la necesidad que hay en nosotros. La ley de Dios les causa dolor en el versículo 9, por eso lloran. Si usted continúa ahí, en los versículos 10 y 11 también dice, no os entristezcáis, no lloréis. 3 veces tuvieron que los ancianos, Esdras, este grupo de personas, decirle a esta gran multitud, dejen de llorar, porque estaban inconsolables, estaban llorando delante de Dios. La gente se estaba arrepintiendo. Ahora, si usted va conmigo a Hechos capítulo 2 y puede ver algunos de los versículos que está ahí en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que Pedro se levantó a predicar
cuando descendió el Espíritu Santo, y lo primero que hizo fue citar la palabra de Dios. Y sucederá en los últimos días, dice Dios en el versículo 17, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Constantemente está citando Biblia, enseñando, aplicando, explicando y aplicando. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 30, siendo profeta, hablando de David. Ahora está usando otra parte, un salmo. Y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. Miren lo que está diciendo. David pudo ver hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Hablando de uno de los descendientes de David, que éste reinaría por siempre, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego Pedro se dirige otra vez a la multitud. Ahora tenemos miles y miles en este escenario. En el escenario de la venida del Espíritu Santo. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús. Y la gente no podía con el mensaje, interrumpieron y preguntaron, ¿qué haremos? Ahora sí, en el versículo 37, nosotros podemos ver que se compungieron. Hubo un destrozo en sus corazones. Escucharon Biblia, o escucharon las profecías cumplidas en la persona de Cristo Jesús, escucharon las profecías cumplidas en la venida del Espíritu Santo, escucharon una y otra vez, ustedes crucificaron a Cristo Jesús, al mismo que habían profetizado los profetas, que sería el que vendría, el que sería el que se sentaría a la diestra de Dios. Ustedes lo hicieron. Y fue tanto y tanto esta predicación para ellos que se compungieron. Lloraron. Fueron cortados en el corazón. Esta palabra significa cortados a muerte. Se compungieron. La luz, el martillo, el espejo entraron a sus vidas aquel mismo día por la palabra que se predicó. Pudieron ver su pecado delante de Dios. Pudieron ser destruidos sus corazones de piedra y pudieron ver el reflejo de sus rostros en el espejo de la palabra de Dios y declararse en bancarrota y llorar delante de Dios: sálvanos porque perecemos, sé propicio de mí porque soy un gran pecador. ¿Qué haremos? Este mensaje de Pedro fue interrumpido, así como les decía de Jonathan Edwards en el siglo XVIII, fue interrumpido su mensaje por el llorar, por la preocupación de todas las personas que estaban ahí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo recibimos salvación delante de un Dios tan poderoso, tan santo, delante de un Dios que gobierna sobre todas las cosas? Y
Pedro da la respuesta diciendo, arrepentidos y bautícense. Y 3,000 varones en ese día hicieron ese paso. Dios les concedió el arrepentimiento. Lloraron como quebrantados de corazón. Número 2, el libro. Veamos esta parte del libro. Hermanos, este libro está vivo. Este libro puede dar vida y siempre está trabajando, siempre está activo. Todo despertar, todo gran avivamiento proviene de la exposición de la palabra de Dios. Toda persona que es despertado a la realidad de Dios viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Por eso es tan importante que nos amparemos en el libro, en lo que Dios nos ha dado. Este libro es cortante, es muy poderoso, y quiero que vea conmigo la descripción en Hebreos 4, versículo 12, la descripción de la palabra de Dios, cómo es comparada la palabra de Dios para que nosotros estemos completamente convencidos por lo que hace. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice que penetra hasta las profundidades de tu ser. Todos los libros traen un masaje a lo mejor. Pero la Biblia, la palabra de Dios, penetra hasta lo profundo de tu ser. Corta, este libro corta, pero el libro entra y expone los pensamientos, no solamente los pensamientos, las motivaciones, qué es lo que está motivando ese pensamiento. No solamente las acciones, sino los impulsos de esas acciones. Todo está expuesto a este libro. La mayoría tenemos problemas con nuestras acciones, pero la realidad es que tenemos impulsos dentro de nosotros que solamente podemos ver por el espejo de la palabra de Dios cuando podemos estar frente a Él. La palabra del hombre no importa comparado con este libro. Este libro sí importa. Esos pensamientos que están en tu vida privada son expuestos por la palabra de Dios. Y los corta. La palabra de Dios quita la máscara al hipócrita. Cuando sucede esto, podemos ver que Dios mismo está trabajando en nuestras vidas. Abre nuestros ojos. Abre los ojos de aquel que los tenía cerrados, de aquel que estaba muerto eternamente. Esto es lo que sucede a alguien que ha despertado. Dios despierta a las personas para que vengan a reconocer su vida. La Escritura es la que nos lleva a este punto, a poder darle cuentas a Dios. El resto del mundo no puede darle cuentas. Ya está condenado y permanece en condenación. Y si mueren van a morir en sus pecados. Pero a todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que ha podido ser redimido por Cristo Jesús y confiesa que Él es el único y verdadero Salvador y cree que Jesucristo que Dios le levantó de entre los muertos, Él ha pasado de muerte a vida. Él o ella ha pasado de muerte a vida. Entonces hay lamentación. Hay lamentación, hay lloro. Has conocido lo grave que es tu depravación.
has conocido. Qué horrible te veías delante de un Dios santo. Te veías como un muerto, completamente consumido por todo el efecto de la muerte. ¿Quién es verdaderamente confortado? Santiago 4:9 dice: afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Santiago 4:9, eso lo dice su Biblia. ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundo y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Quién recibe consolación delante de un Dios tan grande? Cuando contemplamos toda su naturaleza, todas las cosas que Él hizo, y vemos el apogeo y el poder que Dios tiene, ¿cómo nos vamos a sostener delante de Él? ¿Cómo vamos a ser consolados delante de un Dios tan grande? Los hombres de Nínive, en la historia de Jonás, se humillaron delante de Dios. Jonás había escapado de la voluntad de Dios, pero Dios lo trajo por medio de un pez, lo trajo otra vez y predicó lo que Dios quería que predicara: arrepentimiento a toda una ciudad, y toda la ciudad fue perdonada por Dios, por aquella ira que iba a traer, por aquel juicio que iba a ser destruido. George Whitefield, en los años de Jonathan Edwards también, en 1700, decidió ir a predicar a los mineros que salían de sus trabajos. Todos ellos tiznados, llenos de sus rostros del carbón que iban encontrando, el polvo, y sus rostros mientras George Whitefield estaba predicando potentemente la palabra del Evangelio de Cristo Jesús, se veían en sus caras canales de lágrimas que iban saliendo de sus ojos, proyectando el convencimiento de pecado que verdaderamente habían encontrado, que no se podían comparar delante de Dios. Por esto, hermano, es la segunda bienaventuranza. Porque después de haberse declarado en bancarrota espiritual, los pobres en espíritu lloran delante de Dios y reciben consolación. Y cuando ellos reciben consolación, ellos son bienaventurados, son felices. Este es el consuelo, el tercer punto, el consuelo. La mayoría de los deseos de este nuevo año 2020 es que seamos felices. Mas sin embargo, solo es feliz es aquel que es triste realmente. Aquel que ha reconocido su pecado delante de Dios, que se ha visto delante de Dios como es, tal y como es. Él recibirá consolación. Solo aquel que es triste, solo aquel que ha recibido esa bendición de poderse arrepentir delante de Dios, solo Él recibirá consolación. A proclamar el año de la buena voluntad, dice el Señor, Él vino el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados, dice Isaías, cuando describe la posición de nuestro Señor o la meta de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él vino a consolar a los enlutados. Esta palabra consuelo habla del verbo o acción de consolar, de exhortación, de estímulo en momentos de dolor. Es muy parecida a la palabra, o más bien viene de la palabra del Espíritu de Dios como consolador, paracleto.
Esta palabra en el griego nos lleva a ver a una persona que se pone al lado de otra persona y le pone su brazo y lo anima y lo estimula a continuar hacia adelante. Eso es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Jesús en Juan 14 ruega al Padre y dice que nos va a dar otro como Él, otro Paracleto, otro Consolador como Cristo Jesús, el Espíritu de Dios. En tiempos presentes lloramos nuestro dolor, pero somos consolados y por eso bienaventurados, y por eso somos bienaventurados. Pero también, en cierta forma, el llorar aquí permanentemente, pero también tiene un final, y esto es glorioso para cada uno de nosotros. Una de las promesas más dulces de nuestro Señor se encuentra en Apocalipsis 21, cuando dice en el versículo 4 de Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Solamente los que lloran son consolados. Como los enfermos, solamente los enfermos son sanados. Como los pecadores, solamente los pecadores pueden ser perdonados. Y quiero dejarlos con estas palabras de Primera de Timoteo, que escribe el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, hermanos, viene la doxología, viene la adoración a Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un alto conocimiento de nuestra situación delante de Dios nos lleva a un arrepentimiento genuino, y luego podemos adorar a Dios reconociendo y haciendo una doxología alta de la realidad de quién es Él. Él es el alto y el sublime. Él es el principio y el fin. Él es el que tiene todas las cosas bajo su voz, bajo su orden. Y nosotros podemos gozar de su consuelo. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque hoy nos ha hablado su palabra, Dios, para consolar nuestras almas, para consolar nuestras mentes, nuestros corazones, y saber que verdaderamente Dios está haciendo y perfeccionando la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Dios, a ti te adoramos, a ti te damos gloria y honra. Gracias, Dios, por el lamento del pecado. Gracias, Dios, porque sabemos que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos
de esa maldad. Dios, ayúdanos a estar quebrantados delante de ti y reconocer que mejor es estar en casa de funeral a estar en casa de fiestas. Estar más cerca de la muerte, Señor, estar quebrantado por la situación de este mundo y la realidad de los miles y miles que van hacia el a resbalar, a caer en las profundidades del infierno. Dios, que tú hayas tenido misericordia y nos hayas levantado, nos haya traído delante de ti, y que no solamente nos libraste de ese profundo y oscuro infierno, sino que nos traes a la luz de tu Hijo amado, a heredar con Él lo que nosotros no ganamos, a vivir con Él el privilegio que nosotros no merecemos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Bendícenos en esta semana, en el transcurso de esta semana, para darte gloria y honra y confesar delante de ti, Señor, que sí somos pecadores y que te necesitamos. Es en Cristo Jesús en quien oramos en estos momentos. Amén. Amén.